¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a explicarles lo que es la ley de Darcy, que tiene aplicaciones en cuanto a la ingeniería de petróleos. Para la producción de pozos de petróleos es la ecuación más importante y la más sencilla, ¿sí? que existe. Y también para la ingeniería civil, en cuanto al cálculo de los caudales en zonas porosas o rocas porosas, ¿sí? Entonces, como vemos ahí en la gráfica, eso que está ahí, ese esquema, se supone que es un plug. Un plug es como una sección de fase de roca. Digamos que yo tengo acá digamos, un terreno o algún lugar donde se quiera perforar o hacer una perforación, ¿sí? Yo quiero medir su producción, digamos que ese sistema tiene un fluido, puede ser agua o petróleo. Entonces yo quiero medir, digamos, su caudal, ¿sí? Con la ley de Darcy en laboratorio. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es que se hace una perforación y se toman una especie de plugs, ¿sí? Que son como, digamos, unos pequeños cilindros de muestra de roca donde está el fluido, ¿sí? Digamos, por lo general son cilíndricos, ¿sí? Es como una pequeña muestra de roca. Entonces, digamos que eso es un plug, ¿sí? Entonces, ese plug tiene varias características, que por ejemplo tiene 5 centímetros de largo, tiene un radio en este caso de 0,5 centímetros, también tiene una presión, digamos que esto verde que se ve acá, estas manchitas verdes es petróleo que fluye, ¿sí? Entonces ese petróleo cambia de una presión desde este punto P1 hasta este punto P2, va a tener dos presiones diferentes, ¿sí? Entonces eso se va a llamar diferencial de presión, o sea, un dP, ¿sí? Que va a ser igual a presión 2 menos la presión P1, ahí las dibujé en ese esquema, ¿sí? Entonces ya tenemos la presión, las medidas del plug. Tenemos también lo que es la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? La permeabilidad es como una propiedad de la roca que tiene, digamos, la facilidad con que tiene la roca para que los fluidos, valgan la redundancia, fluyan. ¿Sí? Puede ser agua, petróleo o gas, en este caso. ¿Sí? Entonces, es una medida, mayor sea la permeabilidad, ¿sí? Pues es más fácil que fluyan los fluidos. Hay rocas que tienen permeabilidades muy pequeñas y por lo tanto no puede fluir petróleo por ahí, ¿sí? Entonces, vamos a calcular es el caudal, o sea, la producción. ¿Cuánto produce, digamos, puede producir esta roca, ¿sí? Con petróleo, ¿sí? Entonces, la ley de Darcy es esta que está acá y pues se puede escribir de diferentes maneras. En este caso vamos a tener en cuenta lo que es la permeabilidad, que es esta acá, que está acá. El área transversal, que es el área por donde fluye, o sea, digamos así, ¿sí? Que es ese tipo de área. El diferencial de presión que ya se lo expliqué. La permeabilidad del fluido. La permeabilidad no, la viscosidad del fluido, perdón. ¿Sí? ¿Qué tan viscoso es? Y el dl, que es pues la distancia que ya dije que eran 5 centímetros en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplito o el ejercicio para calcular el caudal. Tengo que meterlo en ciertas, digamos, unidades para que me pueda dar en centímetros sobre segundo. O sea, es el volumen que sale por segundo de este pedazo de roca. ¿Sí? Cuando es, digamos, yacimientos de petróleo, pues se hacen sus correspondientes conversiones, ¿no? A barriles. Puede ser por hora o por día. ¿Sí? Bueno, esta es la raíz, esa es una escala más pequeña, académica. Ya en un pozo de petróleo verdadero ya son muchas condiciones un poco más complejas. Pero entonces vamos a calcular, digamos, la producción de este pequeño trozo de roca, por decirlo así. Entonces la producción va a ser igual, o sea, el caudal va a ser igual a la permeabilidad. Acá yo ya di un dato, que eso me lo da el ejercicio, que es la permeabilidad de la roca. Hay varias maneras de medir esa permeabilidad, sea con registros, en laboratorio, con pruebas de presión, etcétera. Entonces esta permeabilidad, digamos que es 5,5704 milidarcies. La unidad de la permeabilidad son los milidarcies, ¿sí? Entonces,
Entonces, que se puede hacer una conversión que es a 5,49 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados. No la voy a hacer acá, pero se puede buscar en internet cómo pasar a milidarsis a centímetros cuadrados. Y eso tiene ahí una conversión, ¿sí? O a metros cuadrados, y ahí lo pasas a centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces ya tengo la permeabilidad y la vamos a meter en centímetros cuadrados. Entonces sería 5,49 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Entonces ya tengo la permeabilidad, ¿sí? Ahora vamos a ver el área transversal, ¿qué es? Si se fijan bien, el área transversal es como una especie de círculo, ¿cierto? ¿Saben que el área de un círculo es qué? El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Entonces vamos a escribir por pi por el radio, que sería 0,5, todo tiene que ir en centímetros al cuadrado, ¿sí? Que es el área transversal. Por el delta P, que es el delta P, ya les dije que es la diferencial de presión. Entonces va a ser la presión 2 menos la presión 1. Acá ya pues el ejercicio me da un diferencial de presión que lo tengo que meter en la ecuación en pascales, ¿sí? Ya calculado o ya medido, ¿sí? Que en este caso serían 61,0600 pascales, ¿sí? Entonces esta unidad es, la meto en pascales y en centímetros cuadrados por el momento. La viscosidad, que también se mide en laboratorio del fluido, es de 0,07 points, ¿sí? Entonces lo metemos ahí, no es centipoints, en points, para que las unidades en este caso me cuadren, ¿sí? Entonces, eh, metemos acá y el diferencial de L, que es la distancia que hay pues en el bloque, ¿sí? Lo que va recorriendo el fluido. Entonces sería 5 centímetros. Entonces, acá cuando yo haga este cálculo, eh, me va a dar el número, como les repetí, de volumen por segundo, o sea, cuánto petróleo saldría medido en centímetros cúbicos por segundo, ¿sí? Esa sería la producción de esta pequeña fase de roca, ¿sí? La ley de Darcy también tiene en cuenta la porosidad, pero es en otra versión de la ley de Darcy, ¿sí? Acá lo estamos haciendo ¿con qué? Con esta versión, ¿sí? Que tiene en cuenta lo que es la longitud, el área y pues el diferencial de presión, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo acá en la calculadora rápidamente. 5,49 exponente a la menos 6 por pi por 0,5 al cuadrado por 81,0600 dividido en 0,07 por 5. Esto me da 9,98, ¿sí? Es que eso casi 10, 9,98 centímetros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Casi 10. Me quiere decir que ese trozo de roca produce 9,98 centímetros cúbicos cada segundo que pasa, ¿sí? Una medida de volumen con respecto al tiempo, o sea, un caudal, ¿sí? Esa es una versión de la ley de Darcy, la más sencilla de todas, ¿sí? Para medir, digamos, la producción en pozo de petróleo es con otra ecuación que es mucho más compleja y que, digamos, que desprende de esta ley de Darcy, porque tiene otros, digamos, parámetros por si el flujo no es lineal, si el flujo es radial, etcétera, ¿sí? Ese es como un ejemplo muy sencillo de dónde parte, digamos, las mediciones de esta producción de petróleo o de algún tipo de fluido, ¿sí? Que se llama la ley de Darcy. Es la que le enseñan a uno pues al principio en la ingeniería de petróleos. Incluso algunos ingenieros civiles también la ven para cálculo de caudales en roca. Entonces espero pues hayan entendido y pues quería mostrarles una de las ecuaciones como más sencillas y más importantes en lo que es el cálculo de producción de petróleo, ¿sí? Entre comillas. Porque como les digo, es una ecuación fácil y pues tomando, digamos enfocado a la parte académica, ¿sí? No tanto a la parte real porque es un poco más complejo, unas ecuaciones mucho más complejas, que después de pronto se las puedo mostrar, ¿listo? Entonces que estén bien.